Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Juan Manuel Londoño y en el reto propuesto para la semana número 7 se nos solicita hablar sobre el clima y la cultura organizacional. Primero, empezar por entender qué es una organización laboral y cuál es su ambiente. Se tiene que la organización laboral es un microambiente compuesto por personas, puestos y áreas en los cuales influyen los factores físicos y culturales. Un ambiente laboral tiene tres componentes: el general, que es donde se encuentran los factores económicos, sociales, legales y tecnológicos que influyen a largo plazo; el operativo, que es donde intervienen los clientes, el trabajo y los proveedores que impactan directamente en la dirección; y el interno, que son las fuerzas dentro de la organización, su estructura, su personal y su producción. Los componentes internos incluyen la estructura organizativa, relaciones laborales, formación del personal y condiciones del trabajo. Ahora, la percepción del trabajador sobre todos esos factores que acabamos de mencionar, basada claramente en las experiencias que haya tenido, afecta el desempeño general, para bien o para mal, pero según como un trabajador observe todas estas condiciones y se sienta con ellas, es que va a tener como cierto criterio o eso va a influir de una forma positiva o negativa en él. Hablemos ahora sobre el clima organizacional. Esto es una noción multidimensional que refleja el medio interno de la organización. Se divide en varios componentes claves, como son el ambiente físico, nos referimos a espacio, instalaciones, equipos, colores, temperatura, contaminación. Siguen las características estructurales, que es el tamaño de la organización, si tiene una estructura más o menos formal, cómo la dirigen. Sigue el ambiente social, donde se incorpora el compañerismo, los conflictos existentes, la comunicación que se desarrolla. Hay unas características personales como lo son las actitudes, las motivaciones y las expectativas del personal. Y finalmente tenemos un comportamiento organizacional, que es la forma en que se gestiona la productividad, el ausentismo, la rotación y la satisfacción laboral. El clima organizacional, como ya lo mencionamos aquí en todos estos aspectos, es el resultado de cómo los miembros perciben estos factores, lo que influye en su comportamiento y, en consecuencia, como lo mencionamos anteriormente, en el rendimiento y efectividad de la organización. Todos estos factores que se especifican cada uno aquí en la diapositiva constituyen un clima laboral, y esto debería lograr que el trabajador se sintiera en unas condiciones óptimas para que finalmente todo se refleje en rendimiento y efectividad de la organización. Pasamos a la cultura organizacional, que es el conjunto de creencias, valores y conductas compartidas por los miembros. ¿Qué elementos claves hay dentro de la cultura organizacional? La identidad de los miembros, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la integración, el control, la tolerancia al riesgo, los criterios de recompensa, el manejo de conflicto y el enfoque en fines o medios. Ahora, ¿cómo se relaciona esta cultura laboral con el clima laboral que acabamos de mencionar? Se tiene que el clima influye directamente en la cultura, y ambos impactan el compromiso, la productividad y la estabilidad de la organización. Quiere decir que si existe una buena relación entre la cultura que se tiene y el clima que se maneja, se va a hablar de una organización productiva y estable. Mientras que si no existe una buena relación entre la idea que se tiene y realmente cómo se sienten las cosas, la organización puede llegar a decaer o a disminuir su productividad. Ahora, ¿qué es la productividad laboral? El trabajador es un ser biopsicosocial y su salud y bienestar son esenciales para su vida y desempeño laboral. El bienestar no se administra, depende de su actitud, relaciones y entorno. Entonces se tiene que el trabajador es un ser biopsicosocial y que su salud y bienestar son sumamente importantes para el desempeño laboral, pero que ese bienestar
del trabajador no se puede comprar ni se administra, sino que todo eso depende de él cómo se siente y de cómo se relaciona en su entorno. Tenemos que un clima laboral positivo crea confianza, mejora el sentido de pertenencia y favorece la productividad. Por el contrario, un clima negativo genera conflictos, bajo rendimiento y fluctuación laboral. Estas fluctuaciones pueden ser potenciales o reales. Una fluctuación potencial es cuando un trabajador tiene muchas ganas de cambiar de trabajo, y una fluctuación real es cuando ya definitivamente se cambió de trabajo y la organización perdió a ese trabajador. Tenemos también que un ambiente de trabajo deficiente puede afectar la salud mental y física, provocando cambios de humor, conductas negativas y hasta enfermedades más serias. La alta dirección es responsable de promover un clima laboral saludable. Veamos ahora cómo repercute en todo esto esa alta dirección. ¿Qué rol tienen los líderes? Tienen un rol clave en la formación y refuerzo del clima y cultura organizacional. Es decir, no son ajenos a la cultura y al clima, antes deben estar eh, influenciando claramente para bien a todos los trabajadores, a fin de que se mantenga un clima agradable y la cultura que sea tradicional en una organización. Funciones más específicas: definir qué medir y controlar, manejar las crisis y planificar el adiestramiento, y establecer criterios de gestión del personal. Hay algunos mecanismos complementarios como lo son estructuras organizativas y declaraciones formales que moldean actitudes y prácticas, pero esto es lo que se espera que haga una alta dirección: estar gestionando todo el personal, solucionar las crisis, los conflictos, estar constantemente capacitándolos para que no se pierda la esencia de la cultura que hay, y, y mantener un personal en términos generales óptimo. Ahora, ¿qué es la asociación de la cultura y conocimiento? Es un proceso en el que los nuevos miembros asimilan la cultura y luego contribuyen con sus propios valores. ¿Cuál es el objetivo? Que los nuevos miembros se integren a la cultura organizacional y esa cultura se perpetúe en un clima muy favorable. ¿Qué es la gestión del conocimiento? Es la clave para la productividad y competitividad. Su éxito depende de un clima laboral saludable que promueva la colaboración. El clima organizacional también es un factor esencial para generar confianza, optimismo y eliminar actitudes negativas que frenan el crecimiento. Esto mejora la comunicación, la competitividad y facilita la gestión. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que se socialice la cultura, el conocimiento y se obtengan unos buenos resultados? Pues que un empleado cuente con salud, con apoyo gerencial, con control de riesgos y con políticas de seguridad, salud y medio ambiente. Ahora, algo nuevo que aprendí esta semana es que la organización en sí misma depende de sus trabajadores y de la forma en que se están relacionando entre ellos. Si existe una buena relación, los trabajadores entonces se van a sentir cómodos, va a ser un trabajo ameno, placentero, y la productividad de la empresa se va a afectar muy positivamente. Mientras que cuando no hay un clima y una cultura organizacional, no hay buen relacionamiento entre el personal, no hay buena comunicación, esto se traduce en bajas en la productividad que afectan a la compañía. Pero el clima y la cultura organizacional no se deben dejar, por decirlo así, a la deriva, como para que los trabajadores decidan. No, es la gerencia, la alta dirección, la que debe estar planificando cómo debe ser el relacionamiento, cuál debe ser el clima, cuál debe ser la cultura, y estar capacitando o tomando ciertas medidas con el personal para que todo eso se esté cumpliendo. Algo que también me gustó del reto de esta semana fue poder entender a la organización no simplemente como una entidad que debe generar rendimientos, sino que se preocupe también por el bienestar del trabajador, por cómo se sienta, por generarle un bienestar y por generarle un bienestar a todos los empleados, de modo tal que trabajar para una compañía sea agradable y con cada uno de los trabajadores se alcance la competitividad. Esa sería como la idea de una organización que cree climas familiares, agradables,
de compañerismo y que la cultura esté muy muy clara para que se alcancen los objetivos empresariales. Les agradezco mucho por su atención y espero que nos encontremos en el proyecto de una próxima semana.